Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a estos últimos programas del año de Un Mundo Verde aquí en Radio y Televisión Querétaro, pero de todos modos seguimos proporcionándole la información más relevante que sucede a nivel mundial, en el plano nacional y en las coordenadas locales de Querétaro sobre temas de cambio climático, biodiversidad y otras tantas más. Nos acompaña como siempre Ivana, la amiga del planeta, quien tiene la información que le vamos a proporcionar. Hola Ale, hola amigos de Un Mundo Verde, espero que se encuentren muy bien, recuerden ser muy ecológicos y comencemos con las noticias climáticas. Afirman que la inacción frente al cambio climático está costando una vida por minuto debido al calor excesivo. Un nuevo estudio que cuantificó el costo del cambio climático reveló el alto precio que estamos pagando por no actuar con mayor rapidez. Los autores del estudio piden a los gobiernos del mundo acelerar la transición del planeta hacia energías renovables. Pues ya lo hemos comentado aquí, o sea, la gente está pidiendo con urgencia que actúen. Todo mundo, no solamente los gobiernos, sino todo el mundo tiene que actuar. Y creo que aquí lo que se me hace como más contundente es que siempre pensamos, bueno, no estamos haciendo nada para ayudar a reducir el cambio climático, pero no está pasando nada, ¿no? Tenemos hasta tal fecha para poder hacer algo. Así y no es. es cierto, o sea, ya estamos viendo que ahorita el cambio climático, pues ya Está cobrando vidas ya. está cobrando vida y que realmente les está quitando la vida a muchas personas y a una persona por minuto. Entonces, literal, es como que cada minuto que vivimos tenemos que agradecer por no ser una de las personas que se están muriendo por el calor excesivo. Sí. Y acá en México se informa que el hielo del Nevado de Toluca desaparece por el cambio climático y especialistas advierten que el aumento de la temperatura y la tala clandestina han provocado la pérdida total de sus glaciares. Uy, Es grave. sí. O sea, Sí. ya no, al rato ya no le van a llevar el Nevado de Toluca. Exacto. Le van a tener que quitar ese nombre. Pues ya sin nieve. Sí. Y el cambio climático amenaza los sistemas de agua y de energía de Asia, advierten informes. Y cambiando al tema de la biodiversidad, les platico que acá en Tamaulipas se reintegran a su hábitat natural el ocelote, lince, mapache, cuatís, lechuza y zorro por parte de la Comisión de Parques y Biodiversidad del Estado de Tamaulipas. Qué buena noticia. ¿Sí? Realmente, o sea, qué bueno que podemos todavía como que reintegrar, ¿no?, a estos animales que ya los habíamos sacado de su zona. Capturar y los teníamos ahí Sí. como mascotas o cualquier Sí. otra cosa y se regresan a su hábitat. En España, más de 50 personas participaron en una actividad educativa organizada por el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza para promover la convivencia responsable, la prevención y el cuidado de la biodiversidad. Pues cada vez se dan eventos recreativos, ¿no? Y la idea es ir difundiendo la importancia que tiene la biodiversidad, porque a veces no tomamos en cuenta muchas cosas. Sí. Y la biodiversidad es parte del sustento de nuestras vidas. Y allá en África se cree que miles de pingüinos africanos, fíjense ustedes, han muerto de hambre durante su muda anual en las últimas 2 décadas debido a que su principal fuente de alimento, especialmente las sardinas, colapsó cayendo por debajo del 25% de su abundancia máxima en 17 de los últimos 20 años, según un estudio recientemente publicado. O sea, las poblaciones de sardinas han disminuido, seguramente por la pesca, la contaminación y todos los males, y eso está repercutiendo ahora ya en los pingüinos. Claro, sí. Y, por ejemplo, a mí se me hace muy curioso este caso, ¿no? No sé si lo has escuchado, pero en un parque nacional de Estados Unidos, pues estaba como esta cadena, ¿no?, pues de animales que ya todos conocemos, y uno de esos días dijeron, vamos a quitar a los lobos. Quitaron a los lobos
y hubo muchísimas repercusiones, y creo que es algo que podemos verlo aquí, ¿no? En esta noticia, que cuando, aunque sea el animal más insignificante o que creemos que es insignificante como las sardinas, pues poco a poco va creciendo y eso va pues afectando, ¿no?, el ciclo que conocemos de la vida, porque entonces, por ejemplo, había poblaciones que eran muy grandes y otras que ya también estaban desapareciendo. Ya. Entonces, pues bueno, si ustedes, amigos del planeta, todavía no lo habían escuchado esta historia, de verdad les invito a que la escuchen, porque fue una historia que a mí me impactó mucho y que ahora cada vez que pasa algo en este tipo de cosas ambientales digo, eso es muy parecido a lo que ya pasó. A lo que ya pasó. ¿No? Y en Ciudad de México fue aprobada la Ley General de Aguas. Sí, ha habido tanto debate, bueno, hasta los paros y bloqueos de carreteras, de agricultores que protestaban contra... Son dos leyes, la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, porque a veces se confunde, entonces son dos, pero principalmente la Ley de Aguas Nacionales es la que tiene que ver con las concesiones, que es donde se suscitaron las controversias y protestas, pues. Pero ya se aprobaron. Entonces, vamos a ver qué sucede. Pues sí. Y en las noticias internacionales, en Noruega, un nuevo estudio en mares del norte descubre que la orina y las heces de las ballenas aumentan hasta un 10% el crecimiento del plancton en verano. Un nuevo estudio en Noruega confirma que los excrementos de estos cetáceos, funcionan como una inmensa planta de reciclaje de nutrientes vital para combatir el cambio climático. ¿Cómo ves? Pues es muy parecido a lo que estábamos hablando, ¿sí? ¿No? Que pues son estas pequeñas acciones que los animales van haciendo que crean una cadena cada vez más grande, y cómo a mí me sorprende cómo la naturaleza se defiende contra nosotros. Contra nosotros, ¿eh? O sea, ya sea que les metemos plástico, pues que hay gusanos que comen plástico. Entonces, a mí me parece increíble cómo es tan inteligente que incluso de nosotros mismos dice ya suficiente. Y vamos con las noticias locales. En pasados días, el municipio de Querétaro otorgó el sello de biodiversidad a la UAC por 24 hectáreas verdes. Sí, últimamente en este año las instituciones académicas como que se pusieron la pila y han estado manteniendo, incrementando sus áreas verdes y también la diversidad de especies, y se han acercado al municipio para obtener el sello de fragmentos de biodiversidad urbana. Ese fue el caso de la UAC. Por otra parte, también aquí en la capital, los suelos no deben de verse como algo inerte, al contrario, es todo un hábitat de microorganismos esenciales, por lo que se debe conservar su riqueza, asegurando el sustento, ya sea de sistemas naturales o de tierras agrícolas. Así lo afirmó la bióloga Tania González Vargas de la UNAM Juriquilla con motivo del Día Mundial del Suelo. Y debido a que el Tribunal Colegiado del 22º Circuito, con sede en Querétaro, busca reducir la sentencia de Benjamín N., agresor de los perritos Athos y Tango, de 10 a solo 4 años en prisión, convocaron a una protesta pacífica afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio Tribunal Colegiado. Sí, ya le habían dado una sentencia, pero ahora como que se volvió a estudiar el caso y se la quieren reducir de 10 a 4 años, entonces por eso hay una protesta para este agresor de animales que mató a estos dos significativos perritos, Athos y, ¿cómo decías el otro nombre? Tango. Y Tango. Así es de que vamos a ver en qué para, ojalá y sí le den la máxima pena a este maltratador y asesino de mascotas y animales. Pues esas han sido todas las noticias del día de hoy y enseguida vamos a ir al abrevadero del conocimiento, allí en la entrevista donde vamos a tener a Nilú, que nos va a hablar acerca de un enfoque de economía circular en torno a la generación de los residuos domésticos para poderlos procesar y generar una composta que se regresa a las casas para fertilizar
pues sus árboles, sus plantaciones, sus plantas, toda su comunidad vegetal. Es muy importante, y sobre todo de cómo surge, es un emprendimiento que surge a partir de la pandemia como una opción, y ahora ya es una forma de vida, y están muy encantados en poder apoyar a las familias que se inscriban con ellos. Les llevan sus cubetas, ahí deposita uno sus residuos orgánicos, después los recogen, y ya una vez que pasó el proceso de compostaje, le regresan la composta para que usted pueda aprovecharlo. Así es de que no se desprenda de su televisor, porque va a estar muy interesante la entrevista con Anilú de la empresa de Compost Pet. Pues bien, amigos, vamos al bloque de las entrevistas, y hoy tenemos una invitada especial, Anilú, que nos va a hablar acerca del proceso. Es economía circular, pero es composteo, pero un composteo muy especial que ya tiene ahí en su empresa, Compopest. Compospet. Compospet. Y nos va a platicar acerca de eso. Nos acompaña también Ivana, que también produce composta, pero ahora son distintas compostas, y vamos a escuchar aquí de qué se trata. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, Eli, muchas gracias por el espacio. Pues mi nombre es Anilú Hernández y yo soy la creadora de Compospet. ¿Qué es Compospet? Nosotros somos una empresa que ofrece un servicio de recolección de residuos orgánicos a nivel domicilio para transformar en composta, y lo más importante, como tú decías, la economía circular, que esta composta regrese a las familias para ser utilizada. Ese es como como el corazón del proyecto, que no solamente las personas pues empapen un poquito de hacerse responsable de sus residuos, sino que vean toda esta parte del retorno de que esos residuos no solamente se van y los dejas de ver como estamos acostumbrados a que vemos la basura. O sea, la basura estamos muy acostumbrados a que la tiramos y ni nos importa, ni sabemos qué pasa con ellos, ¿no? Pero lo que queremos aquí es, a través de esa conciencia de que la gente sepa qué está generando en sus residuos orgánicos, lo vea retornar a ellos como un beneficio, que es la composta. Sí, porque mucha gente a mí me ha preguntado, dice, ¿de qué sirve que separemos los residuos y en el relleno los juntan y no tiene ningún sentido, pues, ¿no? Pero esa es una opción que tendríamos. Pero en particular tú haces una composta diferente, ¿no? Sí, nosotros nos enfocamos, somos yo creo que de los servicios más completos que hay en Querétaro para este tipo de recolección de residuos, porque recibimos 3 tipos principalmente de residuos orgánicos. Ahora sí que nuestra estrella de los residuos que recibimos es todo el tema de mascotas. Principalmente pues la popó, el pelo, las uñas, todos los residuos que generan nuestras mascotas, y estoy hablando de perros, gatos, tenemos familias con tortugas, con hámsters, con capibaras, ahora sí que pues un poquito de todas las mascotas que hay en Querétaro. Recibimos también todos los residuos como tal orgánicos de cocina, todo esto que se puede compostar. Realmente recibimos todo excepto grasas y aceites y líquidos, porque nuestra composta, ser una composta caliente, ocupa agua en el proceso, y si nosotros le colocamos pues estos residuos como de aceites, no podemos realizar el compostaje. Y residuos también como hojas, pasto, flores, todo esto nosotros lo recibimos y lo compostamos en una forma de composta caliente. ¿Y cómo funciona esta composta caliente, más o menos? Pues ¿Cuál es el proceso? Yo te diría a grandes rasgos que es como un sándwich. Lamento arruinarle sus sándwiches. Es un sándwich, básicamente, funciona por capas. Ahora sí que el proceso comienza desde los hogares de las familias, donde ellos, al juntar estos residuos en las cubetas que ellos reciben de nosotros al momento de inscribirse, ellos van haciendo un sándwich que básicamente es como una capa. Colocan materiales secos, que en este caso nosotros les brindamos lo que es una mezcla de aserrín con fibra de coco. Este es como parte del material seco. Residuo orgánico, residuo seco, residuo orgánico, residuo seco. Es básicamente como un funcionamiento en capas. Desde ahí ellos lo van preparando. Ellos como tal en su casa no compostan por el tiempo que pasa el residuo en sus domicilios, que es más o menos 1 a 2 semanas. Como tal, nosotros ya en nuestro terreno de compostaje vaciamos esos residuos y los vamos oxigenando, los vamos humedeciendo hasta que se transforma después de unos 3-4 meses en composta.
Yo tengo un proyecto muy parecido justamente en el que, bueno, los residuos de las frutas y las verduras los pongo en un biodigestor hasta que se fermentan, produce gas, lo saco y pues queda este líquido, ¿no? El lixiviado, que se puede usar directamente como un fertilizante o también pues esta materia orgánica ya fermentada la pongo a secar en un deshidratador solar y después la pulverizo. Entonces me quedan 2 tipos de fertilizante y al final pues sigue siendo, ¿no?, la economía circular. Sí, entonces para mí siempre pues es como un poquito más de esperanza al ver que otras personas también tienen proyectos con economía circular, porque hay muy pocas personas que conocen acerca de pues estos métodos y de cómo empezar con un producto y terminar con el mismo producto, ¿no? Sí. Anilio, fíjate que cuando me platicaron tu proyecto, yo me quedaba pensando, ¿cómo lo hacen? Porque las heces sueltan gases y olores. ¿Cómo le hacen ahí? Pues mira, como tal la generación de gases es un proceso que es parte del compostaje. Sí, creo que te refieres un poquito más a la experiencia de las familias, ¿no? Al momento de juntarlas. Sí. Pues mira, siempre nos hacen esta pregunta de, ¿va a oler feo? Yo no te voy a mentir en el que huele a flores y que no va a oler a nada. La realidad es que tenemos que ser muy conscientes de que en este tipo de servicios lo que juntamos es residuos. O sea, sí estamos juntando un residuo que trae un olor. Lo que nosotros hacemos es que ofrecemos a las familias este tipo de cositas extras, como les platicaba, el aserrín con la fibra de coco, que esto va a permitir que la experiencia que tienen las familias sea muchísimo más amigable. ¿Por qué? Porque al controlar humedad, controlas el olor. Ya. Entonces, digamos que ese almacenamiento que hace la familia en su cubeta de Compost Pet es como un almacenamiento temporal, que de hecho es hasta opuesto a lo que necesita la composta. O sea, yo quiero que en la casa de las familias esté lo más seco posible, lo más cerrado del sol, lo más así como protegido, lo más fresco. Y ya en mi composta yo quiero que esté con humedad, que esté expuesto al sol, que esté todo bien revuelto. Entonces digamos que en las casas de las familias buscamos que les damos también ciertas recomendaciones, que mantengan como la cubeta en cierto lugar, que le estén colocando suficiente aserrín. Todo esto para brindar a las familias pues una experiencia lo más amigable posible con este tipo de, pues ahora sí que de experiencias diferentes, que es algo nuevo, que no todas las familias están acostumbradas a hacerlo. Entonces mientras más amigable lo hagamos para la gente, pues es mucho más accesible también para llegar a todos. Anilu, vamos a pensar en una cubeta. Te regreso una cubeta ya con los residuos, más o menos eso, ¿a cuánto equivale de composta que me van a regresar? Es más o menos un 20%, entre un 15 y 20%, sí. ¿Por qué? Porque los residuos orgánicos son un 80% gas y humedad. Entonces, realmente la materia rica que queda como tal de la composta es un 20%. 20%. Sí. ¿Y en cuánto tiempo? En unos 3-4 meses. Depende un poquito también de la temporada del año. A veces cuando es temporada de frío se nos atrasa un poquito. Cuando empieza la de lluvias también ahí tenemos un poquito de temas. Pero entre 3-4 meses está la composta. Sí. ¿Y cómo empezó este proyecto? Cuéntanos. Ahí es una muy buena historia. Todo empezó en la pandemia, como yo creo que muchos proyectos hoy en día que nacen a través de momentos de crisis. Como tal, yo empecé a ser más ecológica en mi casa, empecé a buscar como opciones para, pues una vez que estás metido en tu casa y empiezas a ver todo lo que generas, te empiezas a ser más consciente. Empecé yo dando talleres de la mano de una marca que se llama Popis, que es una marca mexicana, está en Guadalajara. Ellos como tal venden a la gente kits para compostar en casa. Entonces te venden todo lo necesario para que tú puedas compostar. Ellos están enfocados mucho en residuos de mascotas únicamente. Entonces sus kits son para, bueno, sí, todo lo orgánico de casa, pero en casa. O sea, es para que tú te lleves tu kit, lo compostas en tu casa. Cuando estábamos en la pandemia, esto empezó a crecer muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente estaba en casa, la gente tenía tiempo, la gente era un poquito más consciente de lo que generaba en su casa. Empezamos a dar talleres, las familias tomaban estos talleres, empezaban con el compostaje en casa. ¿Y qué pasó después? Empezaron a regresar presencialmente a sus trabajos y nos decían, oye, es que pues ya no estoy tanto tiempo en casa, ya no tengo el tiempo para hacerlo, pero quiero seguirlo haciendo, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer en estos casos? Entonces fue cuando pues nos animamos a lanzar el proyecto en grande. Ahora sí que sentarnos a hacer números, a evaluar todo, a ver cómo lo podíamos hacer como a gran escala, y es así como lanzamos Compost Pet.
¿En dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos contactar para querer una de estas cubetas que nos dices? Sí, claro que sí. Nos pueden encontrar principalmente en Instagram, esa es nuestra, pues donde tenemos ahí toda nuestra red social. Estamos como compospet.qro. Justo ahorita estamos teniendo una promoción de fin de año para que todas las familias aprovechen el aguinaldo y se inscriban, cierren el año con acciones ecológicas. Normalmente tenemos una inscripción en 300 pesos para adquirir todo este kit para que ellos comiencen a recolectar sus residuos en casa, y ahorita se llevan un descuento de 100 pesos, las inscripciones están en 200 pesos, para que aprovechen. Las recolecciones también tienen un costo. ¿Por qué cobramos? También nos hacen esa pregunta muy seguido, pues porque yo quisiera no tener que cobrar estos servicios, pero al final, pues el hacer todo el trabajo de la transformación, la recolección y la transformación del residuo, pues sí lleva varios, pues implica a varias personas, varios gastos, ¿no? Pero yo les prometo que si quieren cerrar bonito el año y también empezar un 2026 haciendo cambios, que no solamente se queden en ustedes, sino que pasen a las generaciones futuras, a sus hijos, a sus amigos, o sea, al futuro. Empecemos con cambios en casa. A veces creemos que los pequeños cambios pues son muy chiquitos y nadie los ve, pero si nos vamos sumando, ahorita ya Compospet tiene más de 400 familias queretanas, que más o menos al año recolectamos unas 9 toneladas de residuos. Ay, perdón si estoy dando los datos un poquito mal, no los traía a la mano, pero sí recolectamos bastantes residuos, que estamos evitando que lleguen al relleno sanitario y que estamos haciendo que regresen al suelo queretano a nutrirlo, a nutrir el pasto, las plantas de familias queretanas. Entonces, como compospet.qro en Instagram, ahí nos pueden encontrar. Ahí tenemos muchísima información de cómo funciona el servicio, videos, también resolvemos ahí muchísimas dudas que pueden surgir con este tipo de servicios que son diferentes y nuevos. ¿Algún teléfono? Sí, es 442-283-0473. Si lo puedes volver a repetir para que claro que sí. les dé tiempo de anotarlo. Estamos en Instagram como compospet.qro y a través de WhatsApp o llamada 442-283-0473. Por ahí se pueden poner en contacto con nosotros, resolver todas sus dudas y formar parte de esta nueva generación de una nueva generación de familias queretanas que desde su hogar están haciendo el cambio entre todos. ¿Alguna otra pregunta, Ivana, que tengas? No, creo que ya fue todo. Perfecto. Pues te agradecemos mucho, Anilú, y te deseamos mucho éxito. Muchas y que gracias. Crezcas más en el 2026. Muchas gracias. Y usted que nos está viendo, pues ya tiene una solución a sus residuos domésticos Sí. de carácter orgánico, que los va a transformar en un enfoque de economía circular y va a obtener una composta que le va a servir para sus pastos, sus plantitas, para fertilizar todas las variedades vegetales que pudiera estar teniendo dentro de su hogar o dentro de su oficina o escuela, etcétera, etcétera. Claro. Gracias, Anilú. ¿Alguna recomendación que quieras hacer? Pues ahora que estamos con las recomendaciones navideñas, yo los invito a que para todo este tema de residuos orgánicos seamos mucho más conscientes en lo que generamos. Sabemos que es una época de abundancia donde nos encanta llenar la casa de comida, pero también pensemos pues que mucha de esta comida luego acaba tirándose. Entonces, sumarse a este tipo de proyectos, la verdad es que es lo mejor también para estas fechas decembrinas, para todo lo que sale de preparar la cena navideña y de lo que se va quedando, mejor que todo se vaya a la composta y que no llegue al relleno sanitario. Pues te agradecemos mucho. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Yo, como siempre, los espero los miércoles al punto de las 5:30 por Radio y Televisión Querétaro en su programa Un Mundo Verde. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?